Bueno, pues hoy continuamos la segunda parte en la serie que hemos ya comenzado varias semanas, la serie Esperanza Revelada, un estudio de Apocalipsis en el cual nos hemos propuesto a descubrir que ningún otro libro de la Biblia ha provocado tanta fascinación y tanta división a la vez que el libro de Apocalipsis. Pero en medio de todos los detalles desconcertantes que vamos a empezar a ver en las próximas semanas del fin, el mensaje final de Dios permanece a la humanidad el mismo. Y muy claro, en el fin el bien triunfará sobre el mal, la injusticia será juzgada y los justos en Cristo establecerán el reino de Dios en la tierra para siempre. Así que le invitamos a que continúe acompañándonos en esta nueva serie, ya que llevamos 4 sermones en esta sección para juntos descubrir las cosas que sucederán en los últimos tiempos, las cuales nos llevarán a poner nuestra confianza en el Cristo, nuestra esperanza revelada. Le animamos a que si se perdió los mensajes previos, que vaya a nuestro canal de las redes sociales o en YouTube para poder sintonizarlo también en caso de que se haya perdido los otros sermones. Y antes de comenzar también, si entraron debieron haber recibido un boletín. Si no, les animo a que consigan uno. Al menos adentro viene otro diagrama que presenta un resumen de las 7 iglesias, del mensaje de Dios a las 7 iglesias. Si no tiene uno, mire, allá atrás están varias copias, hay de hecho 2 diagramas. Uno es el panorama del libro de Apocalipsis y el otro, el de hoy, es el elogio y el juicio en las cartas a las 7 iglesias. Si no tiene uno, levante la mano ahorita, es un buen momento para que uno de los sugieres pueda traer el nuevo diagrama que compartimos para dar un resumen de lo que sucedió. Mantenga su mano levantada, ahí ahorita están ahí dando la vuelta, y para que pueda estar, caminar con nosotros a lo largo de este paso. Ya hace 2 semanas comenzamos con la introducción a la esperanza revelada. Vimos cómo el centro de la escatología, el centro del estudio de los últimos tiempos debe ser centrada en la persona de Cristo, y que el centro de la escatología, del estudio de los últimos tiempos, es la esperanza. Y la semana pasada vimos la primera parte de la introducción a los mensajes del majestuoso Salvador, Cristo. Y se acuerdan, vimos, ¿verdad?, una introducción a Jesús muy peculiar. De hecho, yo creo la más real de todas las caracterizaciones de Jesús. Vimos, ¿verdad?, que podemos ver a Jesús como aquel que está crucificado, todo ensangrentado, o quizás en su pasión, o quizás también vemos a Jesús, ¿verdad?, vestido en pañales, ¿verdad?, un bebé chiquitito, ¿verdad? Pero Juan nos revela en su revelación al Cristo majestuoso, el cual sus ojos son como el fuego, su apariencia resplandeciente más que el sol, tanto así que la imagen o la presentación del Cristo glorificado da hasta cierto temor y miedo. Juan, que estuvo ahí, que fue el testigo inicial, vimos que su respuesta de él fue tirarse como muerto a los pies del Cristo glorificado. Hoy, ¿verdad?, esta mañana vamos a ver más en detalle la segunda parte. ¿Qué es lo que este Cristo glorificado dice a su iglesia en representación de estas 7 iglesias registradas en Apocalipsis 2 y 3? El hábito no hace al monje. El hábito no hace al monje. ¿Conoces ese dicho? Es un dicho en español, ¿verdad? Y es interesante porque las palabras, tanto la palabra hábito, tanto en español como en inglés, provienen del latín habitus, que significa una condición o apariencia. Actualmente definimos la palabra hábito como la manera específica de proceder o incluso de comportarse
en un comportamiento adquirido por repetición de los mismos actos o actos similares, ¿verdad? Y creamos un hábito y que es originada quizás por tendencias instintivas o hemos aprendido de alguien más. Pero el origen de la palabra hábito se refiere a la misma prenda del monje. La prenda que ven ahí, la capucha, eso es lo que originalmente era un hábito. Habit. Se refiere a la misma prenda habitual que todos los días, no hay opción. Ese es el uniforme que cada día se ponían o se ponen los monjes. Es larga, holgada y típicamente es usada por un miembro de una orden religiosa. Y este dicho se refiere a la vestimenta que usualmente usan los monjes. Debido a sus votos de pobreza y la necesidad de identificarse como comunidad con su misión espiritual, se visten de este hábito. Por lo tanto, se considera que una persona vestida con un hábito es una persona de oración y profunda espiritualidad. Sin embargo, su comportamiento puede no estar alineado con su atuendo, con su vestimenta. E incluso puede ser que la vestimenta, el atuendo, no sea más que un simple disfraz. Por lo tanto, es necesario aprender a no ejecutar juicios por señales exteriores o por la apariencia. Quien eres tú determina tus decisiones y acciones. Quien eres tú determina tus decisiones y acciones, por lo que el hábito no hace al monje. Si el hábito entonces no hace al monje, entonces significa que las personas no deben ser juzgadas por su apariencia, sino por la alineación de sus acciones y decisiones con su identidad. ¿Quién es él? ¿Quién es ella? Otra forma de decir esto es en las palabras del proverbio inglés. Un simio es un simio, aunque esté vestido de seda y escarlata. Me gusta más la adaptación al español. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Verdad? Tiene más gracia que en el inglés. El dicho también aplica para advertir que las apariencias o los títulos no son suficientes, pero que debe de haber una genuina coherencia en la identidad, en quién soy yo, con el comportamiento y los hábitos, es decir, lo que yo hago por consecuencia de quién soy yo. La realidad es que las apariencias nos pueden engañar, ¿verdad? Ciertamente le ha pasado a usted, me ha pasado a mí. Las apariencias nos pueden engañar. Los hábitos pueden ser solo disfraces, incluso en la iglesia de Cristo. Lo que tú y yo podemos ver es una visión limitada de las apariencias externas, no de la realidad interna que sucede en el corazón. Por lo que nuestros ojos ven no siempre lo que está de acuerdo con lo que está dentro o detrás, ya sea de una persona, un objeto o una situación. Es por eso que el hábito no hace al monje. Solo Dios puede ver más allá de los hábitos, las apariencias, los títulos e incluso las acciones externas, ya sean buenas o malas, ya sean condenables o elogiables. En tu vida esta mañana, tus decisiones y acciones se alinean con Cristo, con el mensaje de Cristo. ¿O acaso el cristianismo solo es un hábito para ti? Déjeme lo personalizo más, de acuerdo a lo que vamos a ver esta mañana. Si Cristo caminara en medio de tu vida, de mi vida, ¿qué te diría? ¿Qué me diría?
La idea principal del sermón esta mañana es simple. El hábito no hace al cristiano. El hábito no hace al cristiano. Hoy estaremos observando, interpretando y aplicando los textos bíblicos del libro de Apocalipsis a Juan, capítulos 2 al 3. Y estaremos descubriendo los mensajes del majestuoso Salvador a las 7 iglesias y cómo nosotros, como tú y yo, debemos de responder a Cristo. Encontraremos en el texto bíblico 3 cosas. Primero, los malos hábitos condenables de algunos cristianos. Segundo, los buenos hábitos elogiables de algunos cristianos. Y por último, solo una relación de sujeción a Cristo te hace cristiano. Solo una relación de sujeción a Cristo te hace cristiano. Así que abran sus Biblias conmigo, ya sea en un dispositivo electrónico o una copia impresa de las Escrituras, al capítulo 1 del Apocalipsis a Juan. Y leeremos comenzando del versículo 9 esta mañana. Apocalipsis capítulo 1, versículos 9. Yo estaré leyendo de la traducción Biblia textual, BTX, pero síganme en cualquier traducción de la Biblia que ustedes tengan esta mañana. Viendo Apocalipsis 1, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Yo, Juan, vuestro hermano, y partícipe con vosotros en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla de Patmos, llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Y estando en espíritu en el día consagrado al Señor, el domingo, oí detrás de mí una gran voz, como trompeta, que decía: escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Salte conmigo al versículo 17. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Pero él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el postrero, el que vive. Y aunque estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que están a punto de suceder después de estas. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles o mensajeros de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Palabra de Dios. En esta sección del texto que encontramos la cual nos recuerda la introducción del libro de Apocalipsis, donde Juan registra esta visión majestuosa y asombrosa de la majestad gloriosa de Jesús. Y vemos que Cristo manda a Juan a escribir todo lo que ve y escucha para ser enviado a los líderes, a los mensajeros de las 7 iglesias esparcidas en Asia Menor. Específicamente, como ya vimos, cada una de ellas las menciona por nombre, para darles la historia anticipada de cómo él, el Mesías, el Cristo, a través del juicio se convertiría en rey, con la expectativa cristiana de llamarlos a la fidelidad y a la piedad. Recordemos que la primera venida de Cristo vino como siervo, aunque ciertamente es el rey de Dios, pero él no vino en su primera venida como rey, pero regresará en su segunda venida ahora como el rey legítimo y enforzar y poder establecer el reino de Dios. Es por eso que Cristo funciona como la exaltada cabeza de la iglesia, el Señor de la iglesia. Y por lo tanto es responsable de la disciplina actual y la recompensa futura de la iglesia. Pero también recordamos la semana pasada que el propósito de la revelación al apóstol Juan es de darle a los creyentes la historia avanzada de cómo Cristo, Jesús, a través del juicio va a heredar el reino, va a heredar las naciones, va a heredar la tierra
que legítimamente le corresponde a Él, que lamentablemente ha sido usurpada, ha sido robada por el enemigo de Dios. Es por eso que cualquier adversidad, cualquier injusticia, cualquier maldad que vemos en esta tierra ronda. Esa es la respuesta bíblica teológica al mal, al pecado. Esa no es la voluntad de Dios. Esas cosas no provienen de Dios. Pero la realidad es que este mundo, esta creación, estas criaturas, nosotros estamos sujetos a Satanás por medio del poder del pecado. Y él, como usurpador, está ejerciendo gobierno, está ejerciendo dominio que no le corresponde. Pero que el Rey de Dios un día vendrá y a través del juicio, una serie de juicios, va a heredar las naciones, la tierra. De eso se trata el libro de Apocalipsis. Para nosotros como cristianos movernos hacia la fidelidad y la piedad. Y finalmente recordaremos también el bosquejo natural del libro de Apocalipsis que vimos en el versículos 20 en adelante, enfocándonos en las cosas pasadas, es decir, en Cristo, versículos 1 al 20 del capítulo 1, enfocándonos en la persona de Cristo, las cosas que son, las cosas pasadas. Segundo, las cosas que son, capítulos 2 al 3, en los cuales se enfoca en la iglesia, en las cosas presentes, en la actualidad. Y tercero, en las cosas que sucederán después de estas, es decir, las cosas proféticas, la consumación, donde la historia de Dios viene a un cierre, a una resolución, donde el mal será juzgado, donde el bien por fin triunfará sobre toda la creación. Y al estudiar entonces esta segunda parte de los mensajes majestuosos del Salvador, enfocamos entonces en los mensajes específicos a estas 7 iglesias. Y quiero que se pregunte, ¿por qué 7 iglesias? ¿Y por qué esas 7 iglesias específicas que menciona Juan? ¿Sabía usted que al menos el Nuevo Testamento menciona 30 iglesias locales en todo el Nuevo Testamento? De Mateo a Apocalipsis se menciona alrededor de 30 iglesias locales. ¿Por qué 7 menciona solamente Apocalipsis? Pregúntese. Lo que yo les sugiero, las siguientes razones por las cuales estas 7 iglesias son las siguientes. Primero, por su significancia práctica, por su significado práctico. Es decir, hay 7 cartas a 7 iglesias históricas y literales. Es decir, estas iglesias existieron en Asia Menor. Y hay arqueología para comprobar esto. No, por causa del tiempo no vamos a enfocarnos e investigar más a fondo y presentar la realidad o los hechos, los datos. Pero son 7 iglesias históricas, literales, que existieron con malos hábitos condenables y también existieron con buenos hábitos elogiables al final del primer siglo en las ciudades listadas o registradas por Juan. Segundo, es importante estas 7 iglesias porque el significado perennial. Pastor, ¿qué significa eso? El significado perennial significa el sentido general. Estas iglesias representan o son una representación de todos los tipos de iglesias que han existido, que existen y existirán simultáneamente a lo largo de la historia de la iglesia. Y las palabras de Cristo a estas iglesias tienen una aplicación directa a específicas circunstancias al final del siglo I, pero también Cristo nos dice a nosotros a través de estas cartas, a través del Espíritu de Dios, que habla a cualquiera que tiene oídos para oír. Y eso lo incluye a usted y a mí. El pastor Swindoll dice lo siguiente para comentar al respecto. Primero, todas estas cartas incluyen las fortalezas y los elogios, excepto para la carta a la iglesia en la Odisea, quien le da describe una condición peor o mal que Jesús expresa solamente preocupación, corrección
y consejo. Y segundo, cada carta incluye algún tipo de regaño, excepto para la iglesia de Esmirna y Filadelfia, en lo cual aparece al final que están bien, están caminando por buen camino. Y finalmente, cada carta tiene una aplicación relevante y asombrosa para iglesias y para individuos de cada edad, y especialmente para creyentes hoy en día. Por eso, si no recibieron un diagrama de eso, les animo a que levanten la mano y reciban uno. Pero ahí viene un resumen de las 7 iglesias y cuáles son las respuestas o el mensaje del majestuoso Cristo, ya sea de elogio o ya sea de juicio. El hábito no hace al cristiano, hermano, hermana, amigo, amiga. Así que vamos a mirar estas 5 iglesias que tenían malos hábitos condenables de algunos cristianos. Vaya conmigo al versículo 1 del capítulo 2. Vamos a ver a la iglesia de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Laodicea. Primero que nada, en versículo 1 al 7, la iglesia de Éfeso. La iglesia con todo menos la cosa mejor, el amor. Es decir, esta iglesia perdió su primer amor. Miren lo que dice el texto de la escritura, versículos 1 al 7 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé tus obras y arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y probaste a los que se dicen ser a sí mismos apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos, y tienes perseverancia y soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado. Pero, siempre que mire la palabra pero, subráyela en su Biblia, ponga atención ahí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Sin embargo, tú tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga que dice lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que vence, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. A lo largo de las 7 iglesias vamos a encontrar que siempre termina: al que tiene oído, que oiga lo que Espíritu dice a las iglesias. En esta primera iglesia, la iglesia en Éfeso, vemos que ha mantenido sus buenas obras, su fe, su esperanza. Pero ellos perdieron ese amor ferviente, fervoroso por Dios y por los demás. Ellos tenían todo, pero la cosa mejor no. Así como Cristo caminó en medio de esa iglesia y examinó los candelabros, aún hoy en día, hermano, hermana, Él está caminando entre nosotros y examinando si nuestras propias luces de amor se han disminuido, se ha apagado. ¿Qué tan común es para los cristianos quienes, cuando comenzaron en haber puesto su confianza en Jesús, en comenzar por fuego, por amor, por Dios y por los demás, y poco a poco se va apagando, con residuos solo de carbón o reseñas de ese amor fervoroso para con Dios? Cristo quiere soplar para que avivar ese fuego, para hacernos faros brillantes de amor en un mundo sin amor correcto, sin amor bíblico, sin amor de Dios. Deténgase y piense: ¿su amor por Dios y por los demás se ha enfriado? ¿Qué ha cambiado del primer día que usted sometió su vida a Cristo? La Escritura tiene algo que decir para usted y para mí, si esta es nuestra condición. Tomémonos tiempo para crecer en el amor.
tomémonos tiempo para recobrar el primer amor perdido. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Cristo dio su propia vida por nosotros. Vaya conmigo al versículo 8 del capítulo 2. Pérgamo, la iglesia que comprometió la verdad. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Perdón, vamos a saltarnos, dije el versículo 8, vamos al versículo 12. Vamos a ver las iglesias con juicios, con malos hábitos condenables. Versículo 12, Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. No obstante, retienes mi nombre y no negaste mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. E igualmente tienes también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, iré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Nuevamente, el que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que vence le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha sido grabado un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino que lo recibe. ¿Sabía usted que no solamente Cristo lo hizo a usted una nueva criatura, pero también le va a dar un nuevo nombre? Es por eso que no debe vivir en su vida pasada. Es por eso que debe dejar lo pasado pasado y después de Cristo hacia adelante. La iglesia en Pérgamo había dejado entrar a balamitas y nicolaitas, comprometiendo la verdad, la reputación de ser fieles cristianos. Ellos comprometieron la verdad. Hermano, hermana, vivimos en una cultura donde rápidamente estamos redefiniendo lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sabía que ese fue el pecado original? Ese fue el pecado original de Adán y Eva. Ellos redefinieron lo que es bueno y malo. Dios les dice: yo hice todo, todo es bueno. No comas de este árbol porque el día que comas es malo, vas a morir. Y ellos dijeron: no, este árbol se mira bueno, codiciable, voy a comer. Y Adán: sí, se mira bueno, vamos a comer, es bueno. Redefinir la verdad. Nuestra cultura demanda derechos por estilos de vida alternativos, redefine y rechaza valores tradicionales, le guiñea al pecado, glorifica la rebelión. Y la actitud de Cristo para aquellos que comprometen o transfieren o intercambian la verdad por una verdad falsa debe de levantarnos de nuestros lugares y parar nuestras orejas como un venado que escucha el peligro y tomar atención, porque dice: debemos de vencer una cultura de compromiso, de comprometernos, de comprometer la verdad. Y constantemente entonces debemos de recordar al menos 4 principios prácticos acerca de la vida, de la cultura en que vivimos. Y considerar nosotros nuestras propias actitudes hacia el pecado que nos rodea y que también el pecado que penetra nuestras vidas y la iglesia. Primero, mire, el comprometer la verdad nunca sucede rápidamente. No sucede de la noche a la mañana. Cuando alguien le es infiel a su esposa, no sucede de la noche a la mañana. Cuando una esposa deja de amar a su esposo, no sucede de la noche a la mañana. Toma tiempo.
Y quizás desde un principio no estaban las condiciones correctas y por tanto tomaron una mala decisión desde un principio. Pero el punto es que el comprometer la verdad nunca sucede rápidamente. Y por lo tanto, segundo, el compromiso entonces siempre rebaja el estándar original. Lo rebaja. Y el compromiso entonces empieza a tratar de reemplazar el estándar perfecto de Dios. El estándar de la verdad de Dios, con nuestras propias reglas, con nuestras propias regulaciones que sí podemos cumplir. ¿Añadimos verdad o quitamos verdad a Dios? Y luego le ponemos el autógrafo de Dios para sentirnos, es que Dios me dijo, o la Biblia lo dice, hermano. Tercero, el compromiso típicamente no deja de ser ofensivo. Aquellas personas que se comprometen regularmente tienden a ser muy buenos políticos y tienden a ser personas que complacen a otras personas bien. Por lo tanto, no espere ser amado por el público general cuando usted se rechaza en apegarse a la verdad de Dios. Y finalmente, ese compromiso siempre es un paso cerca hacia la obediencia total en contra de Dios. Eso es lo que podemos aprender de esta iglesia. Vamos a ver el versículo 18. Teatira. Escribe al ángel de la iglesia en Teatira, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza y enseña y extravía a mis esclavos o siervos a fornicar y a comer de lo que se ofrece en sacrificio a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepintiera, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí que la echo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con mala muerte, y todas las iglesias conocerán que yo soy el que escudriña riñones y corazones, y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esta doctrina, los cuales no conocieron las profundidades de Satanás, como las llaman, digo, no os impongo otra carga. Sin embargo, lo que tenéis, retenedlo con firmeza hasta que yo venga. Versículo 26 del capítulo 2. Y al que vence y al que guarda mis obras hasta el fin, le daré la autoridad sobre las naciones y los pastoreará con vara de hierro, así como son desmenuzados los vasos de barro. Como también yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las 7 iglesias. ¿Sabía usted que si usted es un cristiano genuino, usted va a reinar con Cristo en la nueva tierra? Pero implica que usted viva una vida de servicio primero, como Él lo vivió. Él no le está pidiendo nada extra. Él solamente le está pidiendo lo que Él mismo ha hecho, como el nuevo Adán, como el nuevo hombre. De que usted siga sus pisadas. Vemos aquí en el texto, ¿verdad? La iglesia de Teatira tenía un remanente fuerte que se había mantenido puro. Otros creyentes en la iglesia habían tolerado las palabras malévolas de Jezabel y sus seguidores, y su tolerancia los llevó al desenfreno, al libertinaje. Y mire, déjeme decirle que Jezabel y su compañía todavía están haciendo de las suyas hoy en día, y está creciendo. Hay iglesias que crecen. Tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes hacer y deshacer, tú puedes redefinir lo que tú quieras, no importa la verdad, lo que importa es tu verdad. Con que tengas tú tu propia verdad, no hay problema. Tú nomás ven aquí, da tu diezmo, sonríe, haz esto y lo otro, y puedes irte a tu casa. Pero eso no es ser un cristiano. Por eso el hábito no hace al cristiano.
Lo hace religioso quizás, pero no un cristiano genuino. Y aquellos que entonces toleran las falsas enseñanzas se pueden encontrar en la mayoría de las iglesias esparcidas por el mundo. La realidad triste es que el tolerar el pecado es más fácil que exponer y confrontar el pecado. Las conversaciones más difíciles que han sucedido en mi oficina es cuando confronto a alguien de su pecado. Típicamente, si no se van de la iglesia, ya voy a encontrar otra iglesia donde sí me aman. Quizás va a encontrar otra iglesia que se apegue a sus necesidades, pero muy pocas iglesias le van a enseñar la verdad. Muy pocas le van a amar de verdad, por amor a su alma, que no se pierda, que no sufra las consecuencias del pecado. Decir la verdad en amor. Las palabras de Cristo de preocupación y corrección nos dan 3 implicaciones prácticas acerca de las condiciones alarmantes en Tiatira. Primero, los eventos en Tiatira nos enseñan que los grandes problemas suceden aún en lugares pequeños. La iglesia de Tiatira era una ciudad pequeña. Muchas veces cuando vemos la tele siempre vemos que malas cosas suceden en grandes iglesias. Los medios de comunicación se enfocan, en tal iglesia grande sucedió eso, el tal pastor sucedió esto. Todo el mundo escucha de ello en las noticias, en el internet, en la radio. Y eso puede llevar a iglesias más pequeñas a pensar que pueden volar debajo del radar de Satanás y decir, a mí no me va a pasar. A ellos les pasa, a mí no. Nunca nos va a pasar a nosotros. Y esa es la actitud que Satanás quiere que nosotros pensemos para poder estar propensos al ataque. Y al contrario, debemos estar alertas y preparados. Lo mismo sucede en el nivel individual. De decir, a fulano le sucedió, pero a mí no me va a pasar. Cuidado. Tenga alerta, esté preparado. Segundo, mala enseñanza puede venir de gente dotada. Mala enseñanza puede venir de gente dotada. Es decir, tienen un don de la palabra. Es que, hermano, es que me habla bien bonito. Me dice lo que yo quiero escuchar. No sea engañado. Jezabel de Tiatira era claramente dotada. Quizás probablemente no solamente era dotada de palabra, pero también era influente y probablemente tenía dinero. Y en lugar de escoger disciplina bíblica contra ella, significaría que perdiese no solamente a Jezabel, pero también a todos sus seguidores, reduciendo a la iglesia a un pequeño montoncito de cristianos fieles. No podemos dejarnos llevar por el carisma o cegado, sino de estar siempre alerta, viendo la verdad de la palabra. Decir, esto no está bien, esto no es de Cristo. Finalmente, eso es importante porque la decepción doctrinal, el engaño doctrinal puede llevar a vidas a ruina. A ruinas, no solamente espiritual, pero físicamente también. Finalmente, la tolerancia de mala enseñanza no debe de tener lugar en la iglesia. Cuando usted escucha a alguien decir algo que no es bíblico, con el amor de Cristo, dígale, hermano, ¿dónde está eso en la escritura? Eso no es de Cristo. Y usted puede decir, hermano, es que no dice la palabra que no debemos de juzgar, no debemos de juzgar a otros. La respuesta natural decía no, pero después de todo Jesús dice, no juzguen o serán juzgados. Parece muy claro, ¿verdad? Que no debemos de juzgar a otras personas. Pero el propósito de poder corregir el pecado o corregir mala enseñanza no solamente es por la pureza de la iglesia, pero también es por el arrepentimiento y la restauración de un hermano pecador. Es decir, la perspectiva bíblica a la tolerancia es la siguiente: no juzgues al mundo. Dios los va a juzgar a ellos, pero a ustedes sí. Si dices ser cristiano, si dices ser seguidor de Cristo. La iglesia de Cristo tiene sus estándares doctrinales y de pureza moral. Por lo tanto, el cuentito dice, no puedes juzgar, hermano. No podemos juzgar al mundo porque nosotros solamente vemos las apariencias. Pero si usted dice ser un cristiano genuino, dice seguir a Jesús,
debe de vivir de acuerdo al estándar de Jesús. Es por eso que el hábito no hace al cristiano. Solo una relación de sujeción al Cristo lo hace cristiano. Y déjeme decirle, no todos están dispuestos a tener una relación de sujeción a Cristo. Y déjeme decirle de plano, si usted no quiere o no tiene una relación tal con Cristo, genuinamente debe preguntarse si es cristiano genuino o no. Quizás es cristiano por hábito, por cultura. Porque Cristo conoce nuestros secretos aún más profundos de nuestros corazones. No podemos engañarlos con esta apariencia elaborada. Y las palabras fuertes a Tiatira dan un poco espacio para la indecisión. Así que si estamos tolerando nuestro propio pecado en nuestras vidas o en las vidas de otros hermanos o hermanas cercanos a nosotros, debemos de ser francos con amor y de poder vencer a Jezabel y su compañía. Sardis, capítulo 3, versículo 1 en adelante al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, que tienes reputación de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y consolida las otras cosas que estaban a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Por tanto, recuerda lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, llegaré como ladrón, y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Pero tienes unos pocos hombres en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andan conmigo de blanco, porque son dignos. El que vence así se vestirá con vestiduras blancas, y jamás borraré su nombre del rollo de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabía usted que todos nosotros como humanos nacimos en esta tierra con nuestro nombre escrito en el libro de la vida? Eso implica que Dios desea tanto que todo ser humano, toda mujer, todo hombre en este mundo, los tantos billones que existen, puedan tener una relación personal con Él, puedan pasar una eternidad con Él. Pero llega un punto de la vida cuando cruza la conciencia, y ese niño o esa niña que se convertirá a un hombre, una mujer, tendrá que tomar una decisión. Y en ese momento ese nombre no porque Dios quiera borrarlo, sino porque sus decisiones y acciones no se alinean con quién es usted. Si usted no es un cristiano, si usted no es un hijo de Dios, no se le puede esperar que haga las cosas de Dios. Eso nos lleva a un principio clave. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios solo aquellos que se les ha dado ese derecho de llamarse hijos de Dios, quienes han decidido sujetar su vida a Cristo, han decidido seguir las pisadas de Cristo sin importar lo que espera el día de mañana. Todo lo demás es patito. Así dicen en México, parecía algo que no es real, algo que no es de marca, algo que no es una marca registrada. Podemos aparentar, podemos tener hábitos de cristianos, podemos hablar como cristianos, podemos vestirnos como cristianos, podemos ir a donde van los cristianos, incluso podemos hacer hasta lo que los cristianos hacen. Pero eso no nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es una relación de sujeción a Cristo. Se nos acaba el tiempo, pero vamos a ver ahora a la última iglesia. Esta iglesia de Sardis, con poca vitalidad, vivía en el pasado. Había hecho cosas buenas en el pasado, pero no se quedó en el pasado y dejó la escritura a un lado. Versículos 14 en adelante, para ver a esta iglesia de la Odisea. La iglesia que le causa náusea, vómito a Dios. Esa es la peor de todas. Versículo 14. Y el ángel de la iglesia en la Odisea escribe: esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero,
el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado al fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. La iglesia de la Odisea no tiene nada bueno que ofrecer. ¿Por qué? Porque descansa patéticamente en su propio esfuerzo, en sus propias acciones. No es caliente ni fría. Y aquí en el texto, el ser caliente o el ser frío es bueno. Hay propósitos para la agua fría, hay propósitos para el agua caliente, pero la agua tibia, guácala. ¿Alguna vez ha trabajado en el sol y regresa del coche, del trabajo, lo que sea, y agarra su bote de agua y le da, y el agua todavía no llega al punto de caliente, pero está tibia? Los creyentes en la Odisea tenían varios problemas serios en medio de su afluencia, orgullo, autosuficiencia que había tomado control de su vida. Lo tenían todo, y por lo tanto su fe, su esperanza, su amor era basada en su salud y riqueza. Cuidado en decir cuando tiene salud y tiene riquezas que le está yendo bien, porque quizás lo está intercambiando y está confiando en eso antes que en Cristo. Sus acciones entonces eran inefectivas, su seguridad estaba basada en sus riquezas, y sus necesidades espirituales eran llenadas por medios físicos. El real problema con la iglesia en la Odisea es que ellos mismos no se daban cuenta de su problema. Dice, yo soy rico, yo no tengo necesidad de nada. ¿Sabía que cuando hablamos y alguien le pregunta, ¿cómo estás? Está bien que usted diga, no estoy bien. Nuestra tendencia es decir, sí, todo está bien, todos estamos bien. Y sonreímos y nos pasamos de largo. Pero mentimos por nuestros dientes. Si nos diéramos cuenta de lo que estamos pasando unos a otros, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo hablar verdad de Dios a tu vida? Eso nos lleva a ese estado de complacencia, de autosuficiencia. Yo arreglo mis problemas, yo me las soluciono. Dios nos creó para vivir en comunidad y poder descansar en Él. Eso es lo que las riquezas o la afluencia nos hace. No que sean malas, pero la tendencia de girarnos a confiar más en las cosas que en el proveedor, ese es el peligro. Nuestra prosperidad física puede resultar en autosuficiencia y puede ser la máscara de que espiritualmente estamos desnudos, estamos miserables, ciegos. El hábito no hace al cristiano. Miraremos finalmente a dos iglesias que sí tenían buenos hábitos elogiables de algunos cristianos en los últimos minutos que nos quedan. Esmirna, regresando al capítulo 2 del versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas lo que vas a padecer. He aquí que el diablo está a punto de echar en la cárcel a algunos de vosotros, para que seáis probados, y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que está venciendo no sufrirá daño de la segunda muerte. El Señor no le promete que no va a sufrir por seguirlo a Él.
De hecho, en ese texto implica que van a sufrir por seguirme, van a sufrir por ser fiel, van a sufrir por perseverar. Pero dices, la segunda muerte no te va a tocar. ¿Qué significa la segunda muerte? La segunda muerte es la eterna separación de Dios y el hombre en el lago de fuego, donde ya no hay vuelta atrás. Esta primera muerte, déjelo usted, sí, lloramos, extrañamos a otra persona, pero lo peor es la segunda muerte, en la cual su alma y su cuerpo serán resucitados también como los justos, para ser lanzados al lago de azufre y fuego por la eternidad con Satanás y todos sus ángeles caídos. A eso hay que tenerle temor, dice la Escritura. No a la primera muerte. La primera muerte Jesús la venció en la tumba al tercer día. Y si tú lo sigues, Él te dará esa victoria. Finalmente vemos a la iglesia en Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Eso dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cerrará, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. He aquí entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí los constreñiré de tal modo que vendrán y se postrarán delante de tus pies y reconocerán que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que vence lo haré columna en el santuario de mi Dios y jamás saldrá de allí. Y sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La primera iglesia puede tener confianza que el Señor conoce todo el detalle de su sufrimiento, de sus adversidades. El que es el primero y el último, el que ha muerto y el que ha resucitado. Él conoce todo detalle de principio a fin. Y Él conoce cada tragedia, cada triunfo, cada muerte, cada vida. Él conoce cada estrés de tribulación. Él conoce sobre la pobreza. Él conoce sobre la blasfemia. Él puede relacionarse con sus circunstancias, cualquiera que sea. Anímese. Él le dice, aquí están las puertas de las oportunidades. Quizás se cierra una en tu vida, pero yo tengo algo para ti. Persevera. Sigue adelante. Para terminar, vemos entonces el resumen de todo esto. Es que el hábito no hace al cristiano. La vestimenta, las acciones, la apariencia no hacen al cristiano. Solo una relación de sujeción a Cristo te hace cristiano. Pregúntese, ¿cómo está la iglesia de Stonebriar? En Stonebriar. Si Cristo caminara en medio de nosotros. Cualquiera que sea, tome tiempo para examinar su condición verdadera espiritual. Deje que el mensaje de Cristo penetre su propio corazón y ponga a un lado y pregúntese, ¿quién soy yo? Porque esa pregunta determina sus decisiones y sus acciones en sujetarse a Cristo. Termina el texto en el versículos 3, la última parte, capítulo 3, versículo 20. Ese es el mensaje que termina Jesús dándole a la última iglesia en la Odisea. He aquí, estoy en pie junto a la puerta, dando aldabonazos. Si alguno oyera mi voz y abriera la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que vence, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo
Yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor está a la puerta de su vida, de nuestra iglesia. Él quiere seguidores y seguidoras de Él genuinos. No acepta imitaciones. Usted tiene que tomar la decisión en esta vida. Y lo que usted decida y sus acciones están directamente relacionadas con quién es usted. Su identidad. El hábito no le hace cristiano. La vestimenta, así como el hábito no hace al monje, el hábito no hace al cristiano. Lo que le hace cristiano es una relación de sujeción a Cristo. Es por eso que es usted cristiano o cristiana, porque se sujeta a la persona y a la autoridad de Cristo. Esa es su invitación esta mañana.